Comenzamos a trabajar en la unidad número 7 del programa en lo que se refiere a suspensión del contrato de trabajo. Primero vamos a hablar del concepto. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de una suspensión del contrato de trabajo? Consiste en una interrupción transitoria de alguna de las obligaciones y prestaciones de las partes. Sola de alguna, después vamos a ver cuáles, porque a veces devenga o no remuneración. Pero lo importante es que el contrato sigue vigente y limita solo a alguno de sus efectos. Por ejemplo, la remuneración. Puede o no haber remuneración, pero por ejemplo, el deber de no concurrencia, la fidelidad sigue existiendo. Y tiene la finalidad de mantener subsistente el vínculo y evitar la ruptura del contrato. Que haya una interrupción transitoria es un hecho excepcional. El contrato, por lógica, no se interrumpe, pero está previsto que en determinadas circunstancias esto pueda llegar a ocurrir. Las notas características que tiene la suspensión del contrato de trabajo son siempre temporarias. No puede haber una suspensión para siempre. Son temporarias. Surgen de una causa imprevista que puede depender o no de la voluntad unilateral de las partes. Pasó. Nadie lo previó. No es solamente cuando el empleador diga, bueno, Rodríguez, Pérez, Benítez, suspendidos. Porque sí. No, tiene que haber alguna causa. Y después veremos que también se debe comunicar la causa. No puede el empleador disponer libremente, porque sí o sin razón fundada, una suspensión. Devenga o no salario según la causa que se produzca. Vamos a ver en qué casos sí, en qué casos no. Siempre subsisten las prestaciones de conducta. No podemos cometer injuria. No podemos revelar secretos profesionales. Yo ahora que estoy suspendido voy a revelar la fórmula química de determinado pegamento. No. Aunque yo esté suspendido en la relación de contrato de trabajo, en mi contrato, no puedo romper estos deberes de conducta. Siguen vigentes. Se computa o no la antigüedad según los casos. Vamos a ver los casos de forma particularizada. Siempre subsisten los derechos indemnizatorios. Si yo soy despedido, cuando soy suspendido, voy a tener derecho a una indemnización. Pero igual vamos a ver cada caso de forma particular. Veamos la suspensión por causas económicas y disciplinarias. Como habíamos dicho, no puede depender de la sola voluntad del empleador, a su libre arbitrio, cuando él quiera, no. Deben haber determinadas causas que justifiquen la toma de esta decisión. Por ello, debe cumplir determinados requisitos de validez. Para empezar, justa causa. Por ejemplo, una disminución de trabajo no imputable al empleador, una fuerza mayor debidamente comprobada. Tiene que estar explicitada la causa. Si no está explicitada la causa, no se va a poder disponer de una suspensión. El empleador siempre va a tener que esgrimir esta justa causa. Plazo fijo, habíamos dicho, un tiempo determinado, debe tener una duración. ¿Podrá prorrogarse según las circunstancias? Sí, pero en principio debe ponerse el plazo que va a durar esta suspensión. Y debe ser notificado por escrito. El trabajador se tiene que enterar de la existencia de esta suspensión, ya sea por causas económicas o por causas disciplinarias. Si es por causa disciplinaria, para poder hacer su descargo, por ejemplo, esto lo vamos a ver. Pero bueno, esta notificación va a tener unos plazos máximos. Ejemplo, por falta o disminución de trabajo, se va a poder ordenar por 30 días. Por razones disciplinarias, 30 días. Por fuerza mayor, 75 días. Y en conjunto, por falta y disminución de trabajo, por razones disciplinarias y por fuerza mayor, no podrá superar los 90 días de suspensión. Si va a haber salarios
de suspensión, o sea, se va a suspender el pago de los salarios, y el empleador no cumplió con estos requisitos de escribir la causa, no estableció el plazo, el trabajador va a percibir toda la remuneración que estuvo suspendida. Yo, por ejemplo, por 75 días, por causa de fuerza mayor, no cobré mi remuneración. Pero, si el empleador incumplió estos requisitos que habíamos visto, de fijación del plazo, avisar a la autoridad administrativa cuando corresponde, escribir la causa, voy a tener el derecho a una remuneración por todos los días, digamos, que yo estuve sin cobrar mi salario. Las suspensiones por causas económicas se consideran que son justificadas cuando se originan en hechos ajenos a la empresa o resultan imprevisibles o inevitables de acuerdo con su naturaleza y con la diligencia exigible a un buen hombre de negocios. Es típico de la relación de trabajo que el empleador corra con los riesgos propios de su giro empresarial. Debe asumir todos los riesgos cuando efectúa un negocio y no tiene que recaer en el trabajador si al empleador le va mal. No factura, no cobra. Pero si hay un terremoto, un incendio, no son cosas que el empleador pudo prever. Son cosas realmente inevitables, ¿no? No es que él obró mal o no fue diligente en sus negocios. O inevitable, sé que va a pasar tal cosa. Un granizo, por decir algo, y puede arruinar la cosecha. Por ende, no voy a poder emplear a mis trabajadores que normalmente en esta temporada recolectan. Sí, lo sé, va a venir, puedo tomar algunas previsiones, pero tantas hectáreas yo no las puedo proteger. Bueno, resultan inevitables. Por eso a esto se refiere cuando deben ser justificadas. Y antigüedad. ¿Cómo yo voy a administrar estas suspensiones? Deberá comenzarse por el personal menos antiguo dentro de cada especialidad. Yo tengo diferentes sectores de trabajo, voy a comenzar con los que tienen la antigüedad más chiquitita, menos tiempo en el empleo. Respecto de las personal ingresado en el mismo semestre, deberá comenzarse por el que tuviere menos carga de familia, aunque con ello se alteróse el orden de antigüedad. Mismo semestre, dentro de los 6 meses, este trabajador es soltero y este tiene 3 hijos. Vamos a suspender al soltero. A esto se refiere. Porque, bueno, no tendría el soltero estas cargas de familia. La ley busca proteger, digamos, al trabajador que considera que tiene más necesidad de trabajo. No quiere decir que el soltero no necesite el sueldo, por supuesto que lo necesita. Imagínense si paga un alquiler. Pero bueno, en este caso son las pautas que la ley va a tener en cuenta para decidir qué empleador suspender. También con esto se busca evitar que uno suspenda al trabajador que le cae mal. Bueno, hubo un incendio, tengo que suspender a 30 trabajadores, bueno, suspendo a los que me caen mal. No, hay un orden de prioridad de cómo deben efectuarse estas suspensiones. Dentro de la suspensión por causas económicas, tenemos la suspensión por falta o disminución del trabajo, que debe derivar de un hecho que afecte el mercado e impacta en la empresa. Ese hecho debe ser excepcional y ajeno al empresario, y no debe ser imputable al empleador. Por ejemplo, si falta determinado insumo, por ejemplo, para hacer papeles, me falta celulosa, o lo mismo me falta papel para la confección de libros, por alguna causa externa, yo no lo puedo realizar. Y es algo excepcional y ajeno al empresario. Lo mismo si la autoridad de control prohíbe realizar determinada actividad, de realizar determinada tarea, faena de carne. ¿Se imagina si se declara ilegal el cigarrillo? ¿Cómo trabajaría la industria tabacalera? Hasta ahora es una actividad que, si bien está fuertemente regulada y tiene estrictos controles, es una actividad permitida.
Pero imagínense en unos años más se prohibiera la venta de tabaco. Bueno, el empleador podría decir que la suspensión o la falta de trabajo es por la prohibición de la autoridad administrativa de una actividad que antes era legal y estaba regulada y ahora pasa a ser una actividad prohibida y no permitida. O desperfectos de alguna máquina. O sea, muchos comercios, empresas, trabajos necesitan determinada maquinaria para su funcionamiento. Y si hay algún desperfecto, bueno, y no se puede reparar o reemplazar en un corto tiempo, vamos a tener que hacer uso de esta suspensión por falta o disminución de trabajo. Suspensión por fuerza mayor, la que veníamos hablando, son aquellos hechos imprevistos o previstos que no pueden evitarse, que afectan el proceso productivo de una empresa. Debe obedecer a causas externas, graves, ajenas al giro y la previsión empresarial. Incendio, terremoto, derrumbe. Bueno, derrumbe de una propiedad externa, porque si se derrumba la misma fábrica, la misma empresa, eso sí lo tendría que haber previsto el empleador, las condiciones en las que estaba funcionando su establecimiento. Pero si se derrumba el edificio del lado, que no tiene absolutamente nada que ver, o cae, como ha pasado, una grúa sobre la fábrica, es imprevisible, no lo pudo prever. Esta causa el empresario, bueno, va a haber una suspensión por fuerza mayor. Y después tenemos la suspensión concertada, que se trata de una suspensión en la que, por causas económicas, dispuestas por el empleador, pero que es aceptada previamente por el trabajador. En los casos anteriores se le impone por la necesidad al trabajador esta suspensión, pero en este caso, por causas económicas, ya sea suspensión o falta de trabajo o causa de fuerza mayor, el trabajador está de acuerdo. En estos casos se paga al trabajador un subsidio que tiene carácter de prestación no remunerativa y que solo va a tributar aportes y contribuciones. Al trabajador le sirve porque no deja de percibir una suma salarial y el empleador se ahorra un montón de cargas al concertar este tipo de pagos. Puede ser pactada individualmente por cada trabajador o colectivamente, y este convenio debe ser homologado por el Ministerio de Trabajo para evitar futuros reclamos de algún trabajador que diga, epa, yo no estaba de acuerdo. No. Se hizo a través de un convenio colectivo y fue homologado, o sea, que es decir, aceptado o aprobado por el Ministerio de Trabajo. Otra causa de suspensión es la suspensión disciplinaria. En este caso nos debemos remitir a derechos y deberes de las partes en lo que se refiere a la facultad disciplinaria que tiene el empleador en determinados casos. El empleador podrá aplicar medidas disciplinarias proporcionadas a la falta o incumplimientos demostrados por el trabajador. Y dentro de los 30 días corridos de notificada la medida, el trabajador podrá cuestionar su procedencia y el tiempo de extensión de la misma, para que se la suprima, sustituya por otro o limite según los casos. Vencido dicho término, se tendrá por consentida la sanción disciplinaria. Tiene que ser proporcionada por 3 llegadas tarde, quizás un despido, es una sanción exagerada. Pueden haber otro tipo de sanciones antes que llegar a un despido o, en este caso, una suspensión sin goce de haberes, 2-3 días sin goce de haberes. Debe ser proporcional a la falta o quizás reiterados incumplimientos a lo largo del tiempo que ameriten y justifiquen este tipo de suspensión. O sea, antes del despido vendría la suspensión. Antes de la suspensión podríamos tener un apercibimiento de carácter verbal. Pero bueno, no llegamos a la suspensión de entrada. Luego el trabajador va a tener le llega la suspensión, la cual va a tener que ser notificada, o sea,
el trabajador, como dijimos, debe ser notificado por escrito de que lo han suspendido, y va a tener 30 días de corrido, ya sea por un papel que le hagan firmar en la empresa, se le notifica y él dice, firmo en disconformidad, por ejemplo, porque no está de acuerdo, o si le llega un telegrama o una carta de documento a su casa, bueno, deberá, ya sea personalmente con una carta con la cual le sellen una copia o por telegrama o carta de documento, cuestionar, decir, no, yo no llegué tarde, o yo no estaba en el lugar de los hechos que se me imputan y no fue mi responsabilidad el desperfecto ocurrido o la pérdida en la entrega de determinada mercadería. O sea, deberá justificar sus razones, presentar testigos si los hubiera, o sea, lo que el trabajador considere necesario para demostrar que esa suspensión no le corresponde, para que se suprima, para que no se le aplique. Quizás una suspensión era sin goce de sueldo, bueno, el sueldo lo vas a cobrar igual. O en vez de una suspensión, te vamos a hacer una nota en tu legajo. Bueno, podemos negociar la medida, pero el trabajador va a tener que expedirse. Si no dice nada dentro del plazo de los 30 días de que fue notificado fehacientemente de que iba a tener esta suspensión, se entiende consentida, como que el empleador dijo, sí, es verdad, yo me equivoqué, acepto la falta. Otra suspensión está contemplada en la ley de quiebras. La ley de concursos y quiebras dispone en su artículo 196 que la quiebra no produce la disolución del contrato de trabajo, sino la suspensión de pleno derecho por el término de 60 días corridos. Desde el auto, o sea, desde la sentencia que declara la apertura al concurso y quiebras, se suspenden por 60 días todos los contratos de trabajo, salvo que para proteger la empresa se necesite que se continúe desarrollando alguna actividad laboral dentro de la empresa. Cuando existe una quiebra se nombra un síndico. El síndico es el que evalúa los valores, los activos, las deudas y determinará también en qué casos qué actividad debe continuar, qué actividad no, y en su caso de qué trabajadores se va a requerir o no. Por ello, si bien esta suspensión de 60 días opera apenas se decrete la quiebra o el concurso, también debe evaluarse si la suspensión puede llegar a afectar el interés de los acreedores que quieren cobrar sus créditos, que por algo se decretó la quiebra o el concurso. Así que estos 60 días por ahí no corren para todos los trabajadores. Otro tipo de suspensión que encontramos es la suspensión preventiva, que se trata de una interrupción del contrato de trabajo decidida por el empleador fruto de la existencia de un proceso penal en el cual el trabajador está imputado de cometer un delito. No tenemos sentencia, pero ha sido imputado el trabajador en determinado delito de carácter penal. Y la duración va a depender del tiempo que demande la tramitación de la causa hasta el dictado de la sentencia definitiva. Acá ya no nos tenemos que regir por los plazos que habíamos visto antes por las razones económicas o disciplinarias. Acá estamos ante otro tipo de suspensión distinta. Y la duración va a depender de los tiempos de la justicia. 3 meses, 6 meses, 1 año. Bueno, eso es lo que puede llegar a durar esta suspensión preventiva mientras tramite el proceso penal. Acá tenemos que hacer un par de distinciones en lo que se refiere a suspensión preventiva. ¿Qué pasa si la denuncia criminal fue efectuada por el empleador? O sea, esta denuncia la efectuó el empleador. Si fuera desestimada o el trabajador imputado sobreseído, previsoria o definitivamente, o sea, lo declaramos inocente. El empleador acusó de un crimen, quizás de hurto, al trabajador y fue sobreseído, fue declarado inocente.
aquel deberá reincorporarlo al trabajo y satisfacer el pago de los salarios perdidos durante el tiempo de la suspensión preventiva. 6 meses, por ejemplo, duró el proceso hasta la sentencia definitiva que declaró que este trabajador era inocente. El empleador deberá abonarle los 6 meses de salario que no percibió mientras estuvo en esta suspensión preventiva, salvo que el trabajador optase, en razón de las circunstancias del caso, por considerarse en situación de despido. Imagínense, dañó su buen nombre, su reputación. Por ahí el trabajador no quiere volver a reintegrarse al trabajo. Bueno, va a poder considerarse injuriado y considerarse despedido de forma indirecta y podrá iniciar las acciones legales que considere pertinentes para obtener la indemnización que crea que le corresponda. En caso de negativa del empleador a la reincorporación, o sea, accede, no importa que yo haya estado 6 meses suspendido por un delito que no cometí, quiero volver a trabajar igual. Bueno, el empleador se niega a readmitirlo, pagará la indemnización por despido, o sea, los del artículo 245 por antigüedad, más los salarios perdidos durante el tiempo de la suspensión preventiva. O sea, la indemnización por antigüedad prevista en el artículo 245, más todos los meses que duró la suspensión preventiva. 6 meses, 3 meses, 1 año, lo que haya durado. En el caso que el trabajador haya sido declarado culpable, no debe abonarle los salarios de la suspensión. En este caso, no los va a abonar. Bueno, la suspensión preventiva también se puede declarar porque el trabajador fue denunciado por un tercero de oficio. Recordemos que la justicia penal no necesita necesariamente de una denuncia para actuar. Si hay un accidente de tránsito, si hay un homicidio, no necesita que alguien acuse a alguien. La justicia penal investiga de oficio y decreta detenciones o investigaciones de oficio, las promueve el fiscal. Si fue detenido, no puede ser suspendido preventivamente, salvo que la imputación pueda constituir injuria o lesionar los intereses de la empresa. Cuando una persona es imputada en la comisión de algún delito, puede transcurrir ese periodo de imputación en libertad, con lo cual podría seguir yendo a trabajar, o se le decreta una prisión preventiva, por lo cual va a esperar en la cárcel hasta que se dicte una sentencia firme de condena o de sobreseimiento. Por ello, si no está encarcelado, por más que esté imputado, va a poder seguir yendo a trabajar y no debería ser suspendido, salvo que pudiera constituir una injuria, o sea, que el delito sea tan atroz que admitir que vaya a trabajar perjudique los intereses de la empresa, la imagen de la empresa, o puede llegar a afectar la susceptibilidad de los otros trabajadores. Si es detenido, la suspensión es válida, lo que veníamos diciendo, o sea, si está preso no puede ir a trabajar. Y no va a dar el derecho a los reclamos de los salarios caídos, porque realmente, aunque el empleador hubiera querido que fuera trabajando, si tiene que pasar por la prisión preventiva hasta el dictado de la sentencia 6 meses y fue encarcelado, bueno, en este caso, que se dicta la suspensión preventiva, no va a tener que abonarle el empleador los salarios caídos por el tiempo que tuvo detenido en comisaría, prisión, donde fuere. Otro tipo de suspensión es la precautoria o cautelar, que se da ante la posibilidad del empleador de suspender para efectuar un sumario o una investigación sobre el acaecimiento de un hecho cometido supuestamente por el trabajador. Puede haber una investigación interna ante un hurto, una defraudación, una acusación de un trabajador a otro trabajador. Bueno, en este caso, mientras investigamos el hecho de forma interna en la empresa, vamos a poder aplicar una suspensión de carácter precautorio. El plazo debe ser breve y debe respetarse el derecho de defensa del trabajador.
vamos a tener que notificarle por escrito la causa de la suspensión y el hecho que se investiga dentro de la empresa. ¿Para qué? Para que el trabajador pueda hacer su descargo, presentar por escrito y decir, bueno, en realidad esto no pasó así como lo cuentan. Lo que realmente sucedió fue tal y tal y tal cosa. Y puede aportar testigos. A tal efecto, quiero que se cite declarar en esta investigación interna de la empresa al trabajador 1 y trabajador 2 que estaban conmigo en ese día en el manejo de las maquinarias para que se demuestre que yo estaba ajeno al sitio. ¿Se entiende? Tiene que el trabajador tener la posibilidad de defenderse porque se lo está acusando de un hecho y por eso se inició este sumario, esta investigación interna dentro de la empresa. Por eso es muy importante que se respete el derecho de defensa del trabajador. Puede configurar una injuria muy grave si no se le respeta este derecho de defensa y puede considerarse despedido. Otro tipo de suspensión es por desempeño de cargos electivos y gremiales. Pensemos en la gente que está en los sindicatos. El empleador está obligado a otorgarle licencia al trabajador cuando es elegido para ejercer un cargo electivo gremial. Hubo una votación, se lo nombró delegado, director del gremio, presidente. Bueno, va a tener que cumplir un cargo electivo de determinada duración. Y como este tipo de actividad tiene un sindicato y las autoridades deben trabajar fuera de la empresa, bueno, y no va a poder desarrollar las tareas dentro de la empresa, hay veces que sí, que pueden coexistir ambas actividades. Puedo desempeñar mi función de delegado y a su vez cumplir con mi trabajo. Pero cuando son cargos selectivos, quizás no pueda. Tenga que ir a la sede o estar en la central del sindicato mientras dure mi cargo. En ese caso, el empleador está obligado a otorgarme una licencia. Porque yo fui elegido y él sabía que yo me estaba postulando. Son usos y costumbres. Está regulado legalmente, no son solamente usos y costumbres. Debe otorgármelo. Y el empleador debe reservar el empleo hasta 30 días después de concluido el ejercicio de las funciones. Una vez que yo terminé mi cargo, tengo que volver a mis tareas. Si no se me acepta de vuelta en mis tareas, voy a tener derecho a una indemnización agravada, porque yo gozo de una protección especial, que es la protección que gozan las personas que han sido elegidos para cargos gremiales selectivos. Existe una suspensión también del contrato de trabajo cuando el trabajador esté dentro del servicio militar. Si bien el servicio militar obligatorio ha sido suspendido y solo rige hoy por hoy el servicio militar voluntario, el Poder Ejecutivo conserva la facultad de convocatoria al servicio militar, por ejemplo, convocatorias especiales. Por eso, el empleador está obligado a conservar el puesto de trabajo al trabajador convocado a prestar servicio militar durante todo el tiempo en que esté impedido de acudir a prestar tareas y hasta 30 días después de finalizada la convocatoria. Esta normativa estaba cuando existía el servicio militar obligatorio. No ha sido derogado, sigue existiendo esta posibilidad. Ya no se usa, pocos son los trabajadores que deciden voluntariamente inscribirse en el servicio militar, pero bueno, tienen esta posibilidad de que si van o son convocados por causas excepcionales, se les guarde el puesto de trabajo. Bueno, hasta acá hemos visto la unidad número 7 en lo que se refiere a suspensión del contrato de trabajo y sus distintas modalidades. Hasta luego.